Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Reiterarles, el Señor ayuda, y si quiere ayudar a esta familia, hágalo. Es muy importante en ese punto en la vida cuando empezamos a perderlos y cumplir esos deseos y de lo que quieren hacer con sus restos, porque hacemos buena acción a nuestra palabra, y si podemos ayudar a Lu y su familia a retornar a su mamá, lo vamos a hacer. Amén. Esta semana tenemos otra enseñanza, por supuesto sale conectado con la enseñanza de la semana pasada, que Dios hace esto. Si usted estuvo aquí la semana pasada, exploramos la Parsha Saab la semana pasada, y Kev esta semana es Saab, porque escucharon, discernimos y ustedes vieron últimamente lo que estaba diciendo, que si usted escucha, yo voy a escuchar y hacer justicia. Ese es el tema de lo que el Señor está diciendo en todo esto, porque no podemos cumplir exactamente toda la ley, pero Él nos pregunta que lo hagamos y que lo internalicemos y que lo dijéramos y discernamos lo que su voluntad es. Así que hay algunas imágenes que he puesto en este primer archivo, en esta pantalla que está ahí. Usted ve las manos, ¿verdad? La palabra clave de mi lectura del pasaje es: he aquí está. La vez pasada hablamos de escuchar, y esto es algo más tangible. No solo podemos escucharlo, pero también lo podemos tocar, lo podemos ver, está en medio de nosotros. Y pensé que una cosa que sí era muy interesante, una comparación muy interesante, una analogía, es ir a la corte para tener una auditoría legal, una audición en términos legales, y tiene que ver y ver las diferentes personas y hace su juicio de lo que está pasando en todo eso. Puede ver las respuestas del acusado, la presión, cómo responden el jurado y cómo se lleva con el juez y la decisión, qué es lo que pasa en el caso que tienen presente. Así que es una auditoría pública, legal. Eso es lo que está aquí, es algo así. Así que con este pasaje lo que está diciendo es: mira que este día te he dado una bendición si obedeces los mandamientos de Dios que te he dado a ti este día. Pero aún aquí la meta es escuchar la palabra del Señor. La palabra está cerca de Dios, estar aún nosotros más cerca de Dios. Así que estamos acercándonos a otras cosas que están pasando aquí. No solo estamos escuchando, pero estamos tocando, estamos sintiendo lo que el Señor tiene para nosotros, y que se palpita, tangible, que lo podemos tocar. Es una progresión. Así que, y debe de ser notado también de que parece ser de que Dios le esté dando un ultimátum, pero yo no sé si ese es exactamente su meta, pero cuando Dios da un mandamiento, Él crea lo que sea que quiera Él crear. Invariablemente es usado para una bendición o para una maldición, ¿verdad? O sea, es como es usado, es lo que se ha hecho con eso. Por ejemplo, Dios hizo una roca. Usted puede matar a alguien con una roca, apedrar a alguien con una roca, o puede construir un altar y alabar al Señor, ¿verdad? Es un ejemplo básico que estoy dando. Así que en este pasaje hay una referencia, un aviso más bien dicho, de no ser idólatras. Se trata del uso apropiado de nuestras habilidades,
que tenemos, cómo percibimos el mundo. Tenemos ojos que ven, oídos que escuchan, y este día, si usted camina fuera de la sinagoga, casi no hay un enfoque en Dios, casi cero. Los oídos están estimulados por tantas cosas, las noticias, otras cosas, nuestros ojos están distraídos. Esta tableta siempre está enfrente, el celular está enfrente siempre. Muchas cosas son usadas en este propósito, así que estamos preguntando al Señor que nos ayude a usar estas cosas como a Él le plazca. Es la meta. Cuando la ley está dada, lo podemos seguir o lo podemos dejar. Siempre hay una consecuencia. Hay una consecuencia a cada una de las cosas. No es un castigo, sino que es la naturaleza, lo absoluto. Creemos en el bien y en el mal, creemos en lo correcto y lo incorrecto. No es nada más difícil, es un concepto bien simple. Vamos al siguiente punto. Hay una imagen bien interesante aquí. Hay una imagen. Hay un kiosco de autoayuda. Va a Walmart, usted chequea sus cosas. Es conveniente, pero es triste, porque no me voy a meter entre la macroeconomía de despedir a la gente para tener estos máquinas. Yo lo siento que es triste porque ya no tiene interacción con la cajera. Todo viene a su cargo y se va. No hay una interacción humana, es bien impersonal. No hay una oportunidad de bendecir a nadie. Nadie lo bendijo tampoco. El punto es de que la cultura está emanando todo esto, cuidándose, tener todo listo. Hay miles de libros de ayuda. No podemos ayudar a nosotros mismos. Esta idea es que es una distracción de lo que el Señor realmente quiere. Él quiere que estemos en unidad con Él, en comunidad con Él, que estemos bien conectados con Él. Pero todo está, que interactuemos, pero el mundo como está ahorita no le gusta interactuar con otros. Vamos a la siguiente pantalla. Lo que quiero hablar no solo de escuchar, pero de cosas tangibles. Como nuestra alabanza, estamos preguntando cómo se ve el alabar, la vida, cómo luce cuando somos creyentes en Yeshua y en la Torah. ¿Cómo hacemos esto palpable si ya no hay un sistema de alabanza como en el libro de Levíticos, sino que cómo se ve nuestra alabanza y nuestro sacrificio? Así que esto, la verdad, son dos cosas. Estoy curioso, yo no sé si es un libro que estoy leyendo en clase. Siguiendo al maestro se llama el libro, pero me gustó lo que decía. Es un pastor que sirve. Le quería preguntar al rabino. Yo creo que fueron a la universidad juntos con Rabbi, pero este libro dice un par de cosas que yo quería compartirlas con ustedes. Si ustedes no lo pueden leer, una persona se convierte en un discípulo de Yeshua con un compromiso de fe y no con un compromiso de trabajos. Es importante saber eso, que esto va, lo que hemos hablado en santidad, no hablamos en la salvación y nada de lo que usted puede tener. Esa fe, esa misericordia es clave para entender todo.
La grandeza en el reino de Dios no se trata de un poder o una posición o reconocimiento, sino que es tomar el lugar de un siervo y ver por el bienestar de los que están alrededor de nosotros, cómo les servimos. Nuestro sacrificio personal está en propósitos y está dirigido a otros, completamente opuesto a esa imagen. Yo entiendo no esperar en India, pero el punto aquí es que tenemos que dirigir nuestro servicio a otras personas. Y eso es lo que significa ser un sacrificio vivo, lo que Yeshua nos manda, nos ordena que hagamos. Él nos pregunta, a los discípulos les preguntó a que sean siervos. Si podemos seguir al siguiente. En la pantallita. Nuestro sacrificio tangible está basado en las relaciones, no solamente en un servicio. Servicio sin una relación se queda corto. Conectándonos la semana pasada en la santidad, ¿se acuerdan? Es la condición que el Señor provee y así que Él nos puede usar. Su santidad que Él pone en nosotros es para su uso del Señor, no para nuestro uso. Usted está marcado por el Señor. La marca es su Santo Espíritu que viene en nosotros en este nuevo pacto. Otro punto en el sacrificio es nuestra naturaleza humana, que los sacrificios, Dios el que demanda los sacrificios es el que los necesita. Pero Él demanda los sacrificios para ti, o sea, para tu bienestar. No, Él no necesita nada, Él no necesita a nadie, Él está en perfecta comunión con Él mismo. Adonai Echad, Él es único, es un misterio, hay 3 en 1, nos sabemos la triunidad de Dios, ¿verdad? Ese misterio siempre va a estar ahí, aun cuando todo se haya ido, todo está con el Padre. Así que Dios no necesita nuestros sacrificios, pero Él desea relaciones. Es esencial en nuestro servicio con el Señor. No se quedó enfocado en hacer. Chequee con el Señor y haga lo que el Señor quiere que usted haga. Chequee. Esto es lo que donde me quieres, aquí me quieres. ¿Dónde me quieres, Señor? ¿Dónde quieres que te sirva? ¿Estoy bien? ¿Estoy en el camino correcto? Y también con algunas de las historias nos conectamos, de las convicciones, como el Señor se mueve y te convicta, y cuando Él quiere que sientas su corazón de Él, donde quiera que tú te encuentres. Hay una mujer que está en una de mis clases y ella es una psicóloga. Ella trabaja para el Estado. Ella trabaja con personas que están con tanto estrés mental. Ella es cristiana. Como cristiana, ella puede y no puede hacer ciertas cosas, influenciar a las personas, y ella puede expresar su fe. Hay algunas reglas y leyes de lo que puede y no puede hacer. Pero durante clase ella me envió un chat y me dijo, James, ¿puedes orar por mí? Yo no sé qué hacer en esta situación. Es interesante. Yo no quiero decir que yo tengo la respuesta, pero yo di un sermón sobre esta semana pasada. Tengo un punto que tengo esta convicción tan fuerte. Yo creo que Dios me está moviendo a este punto. No estoy segura, pero ella quería una respuesta. Si habían libros escritos sobre el respecto. Así que yo solo le di lo que el Señor me había dado a mí la semana pasada. Que es donde tú estés en la vida, ahí está el Señor. Si tú te vas, y entonces ¿quién te va a reemplazar? Donde quiera
cualquier cosa que tú estés haciendo. Si tú te vas a dejar de hacer eso, ¿quién lo va a hacer en vez de ti? Entonces, puede ser otra persona, pero no se sabe. A veces el Señor tiene algunas cosas que quiere que hagamos. Y yo solo le dije a ella que orara y que si tenía esa convicción que iba a tomar una decisión. Así que hay muchas cosas, hablando de motivación, la convicción y la motivación, una de las cosas que motiva es el servicio a Dios. Y por cierto, es el amor a Dios, es la gracia de Dios. Pero específicamente vamos a ver a Lucas. Y vamos a ver lo que Yeshua estaba hablando al respecto. Y qué es lo que retorna en cuestión al Mesías y qué es lo que hacen nuestros corazones cuando Él dice, yo voy a regresar, ¿cómo vamos a estar preparados cuando Él regrese? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? ¿Puede ir a la otra pantalla, por favor? Así que quiero cubrir esto porque creo que no lo he leído. Esto está relacionado a nuestro servicio. Es Marcos 10. Aún el Hijo del Hombre no ha venido a servir, pero a servir y dar su vida como un sacrificio para muchos. Él está hablando porque Él iba a ser el sacrificio, ese cordero para la humanidad. Pero si Él dice, sígueme, nuestras vidas va a parecer como el que sirve. Lleva tu cruz todos los días. Él no está diciendo solo lleva tu carga, sino que dice, sígueme hasta que te mueras, hasta el último día que estés en esta tierra. Sígueme a mí. Así que no hay tanta gente alrededor. Cuando Yeshua está prendido, lo aprenden por los romanos, era de madrugada y no había mucha gente. Ellos tenían que estar ahí. Así que nunca se compare su vida a otras personas espiritualmente. Muchas personas están haciendo muchas cosas al reino de Dios, puede decir. Pero acuérdese lo que dice Dios, que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Así que no se compare con nadie. No tiene sentido. Lo que Dios está diciendo es el Dios justo. Como hemos hablado, Él es justo en nuestras vidas y en la vida de todos. Así que la porción que el Señor le da, asegúrese de que está intelectuado, que esté en obediencia, es todo lo que Él pide, la verdad. Así que lo último es de Mateo 23, que el más grande entre ustedes es el que sirve. No es ninguno de los reyes o de los sumos sacerdotes. El más grande es el que sirve. Y no hay el gran siervo como sirvió Yeshua. Él es el único. Y la siguiente pantalla, por favor. Así que si entendemos el contexto, preguntamos la pregunta, ¿cuáles son los caracteres principales? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su estatus en sociedad? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese tiempo? Y la descripción es que usualmente nos dicen de que ¿quiénes son estas personas? A veces tenemos contextos históricos, pero también es importante hacer esto. Y sabemos qué es lo que está diciendo, qué es lo que estaba pasando en ese contexto, en ese tiempo cuando el Señor dijo ciertas palabras. Así que vamos a ver el contexto de Lucas. Cuando se escribió el libro de Lucas, en el año 600 por Teófilos. Teófilos literalmente significa amigo de Dios en griego, pero Teófilos era conocido porque el griego era la lengua que se hablaba en aquel tiempo. Es como ahora el inglés se habla en todo el mundo. Así era el griego en aquel tiempo. Así que era muy importante también hablar el griego. Pero Teófilos es un sumo sacerdote judío
para Lucas y escribir directamente al sumo sacerdote, usted no simplemente escribe cartas al sumo sacerdote, tiene que también ingeniárselas de cómo van a entregarle esa carta. Esto fue escrito antes de el templo fuera destruido. El templo se destruyó en el año 70 y esta carta se escribió en el año 60, o sea, 10 años antes. Entonces, había gente en el tiempo de Josifas, que era un historiador, que es muy tiempo, en el tiempo de Yeshua, y vieron todo eso. Algunos de cerca, otros a distancia. Si alguien le pregunta alguna vez, deme una referencia secular, no cristiana. Así que Lucas era un doctor, era un catedrático y un historiador, y él está ahí y tiene que aprender quién es este Yeshua. Es ese tipo judío que tienen que entender todo esto. ¿Quién es este Mesías? Lo necesito seguir y todo esto. Él está investigando, teniendo esta información de quién es este Mesías. Ha estado escuchando y él quiere algo tangible. Él quiere sentir todo, quiere saber dónde fue enterrado, quiere asegurarse que la tumba esté vacía y que está siguiendo algo que él puede probar. Nosotros no tenemos el lujo de hacer todas las cosas que Lucas hizo, porque por eso es que él es como una referencia muy válida, Lucas, el libro de Lucas. Su perspectiva es alguien que investiga. Él no era uno de los 12 discípulos que se convirtieron en apóstoles, que siguieron este movimiento mesiánico. Vámonos a la pantalla 6. Seguimos en la pantallita. Estaré leyendo esto para ustedes. Es el retorno de Yeshua. Es cuando él estaba con los discípulos, interactuando con sus discípulos. Y para él es muy importante entender. Él está hablando de su regreso. Él no se ha ido todavía, pero cómo debemos prepararnos. Y hay algo que debemos desear por una interacción de palabras y el Espíritu. El Espíritu de Dios siempre es precisa y siempre está antes de la palabra de Dios. En el principio estaba Dios, en el principio estaba la palabra y luego estaba Dios. Cuando vea Génesis, cuando Dios habló con esas palabras y ese Espíritu y todo vino a existencia. En el servicio estamos preparados para recibir a Dios, en traer el reino de los cielos a la tierra, como llamamos una mitzvah. El mundo a venir, Leolam Habad, y traemos el Tekun Ulam. Estamos llevando en nuestro corazón y en nuestro Santo Espíritu, moviéndose a través de nosotros, y permitirlo que tenga su manera a través de nosotros. Amén. Así que solo lo voy a leer, que es la primera palabra en el verso. Estad siempre preparados. Estar es en un sentido figurado, estad preparados. Siempre estar listos, ceñidos vuestros lomos, o sea, preparados. Estar listos. Y lo que viene en mi mente cuando dice eso es que leemos en Efesios que Rabino Shaul nos dice
cinturón de la verdad, el escudo de la justicia, el tema del evangelio, de la salvación, con las buenas nuevas de salvación, que el Mesías está aquí. El escudo de la fe, la fe que está fortalecida por el Señor. Siempre puede preguntarle al Señor que incremente la fe, y estamos con ese salvación, ese escudo de salvación, y está ceñida con la salvación, y nadie nos puede robar la salvación, es algo que el Señor nos da. Y la palabra del Espíritu es un término muy interesante, que es algo muy especial que está pasando con la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Yo realmente quiero que hagas algo en mi vida, porque yo soy muy lento para leer, muy lento para orar, pero la cosa es el que Él puede hacer cuando estamos en su palabra, solo leyendo su Biblia. Si usted no está interesado en el Señor hacer algo para ustedes, como lo hace. Así que está leyendo su Biblia. ¿Qué es lo que quisiera hacer en esta actividad? ¿Qué es lo que quisiera hacer? ¿Cuál es mi propósito para ti? Continuando. Para servicio y seguir y tener sus lámparas listas con aceite. En el templo, ¿se acuerdan? Mantener las lámparas encendidas. Tenían las menoras en el templo, los candelabros, ¿se acuerdan? Nuestras lámparas, tienen que estar encendidas siempre. Ahí tiene los 7 espíritus de Dios que está mencionado en Isaías. El Señor debe de descansar en Él. Si Él descansa en Él, descansa en Yeshua, el Mesías. Y seguimos sobre Él y seguimos el Rúa y el Santo Espíritu. El Espíritu de sabiduría, el Espíritu de entendimiento, el Espíritu de consejo, de guía, de poder, de conocimiento. Y el Espíritu de temer al Señor de una manera saludable. Que dice que yo voy a retornar. Usted va a retornar y yo sé lo que tú dices, lo que quieres decir, Señor, y lo tomamos en serio cuando el Señor nos habla. Y Él dice, como que si ustedes estuvieran esperando por el dueño de la casa que regresa de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Cuando Él llame, debemos de estar listos cuando Él regrese. Estamos ya. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir haya velando, dice. En verdad les digo, dijo Yeshua, se ceñirá para servir y los sentará. Está hablando de Él. Y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. El Señor les va a servir a ellos. Puede imaginar. Dice que ya que sea que venga en la segunda vigilia, en medio de la noche, o en la tercera vigilia, o sea, en la madrugada, y los haya así, dichosos son aquellos siervos que están listos y preparados. Y vamos a la otra pantalla 7. Pueden estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido cuando el que iba a venir la hora del ladrón, si él supiera la hora, no hubiera permitido que entrara en su casa. Ustedes también deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. Es cuando Él regrese. Y cuando Él va a establecer la justicia y tendrá misericordia. Así que Pedro dijo en verso 41. Entonces Pedro preguntó al Señor la pregunta que todos preguntan.
Yo puedo llamarme un discípulo, pero yo no soy uno de los 12 discípulos y convertirme en un apóstol. Yo no tengo una autoridad apostólica y como hacemos las cosas, como personas como Pedro y Shaul, o sea, Pablo. Pero Pedro le pregunta, nos dice que esta parábola a nosotros o también a todos los demás. Le pregunta Pedro, qué gran pregunta, ¿verdad? Y el Señor le dice exactamente, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Él está diciendo otra analogía de un siervo, está dándole un mandamiento que atienda a sus ovejas el Señor. De verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Dichoso el siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así, porque entonces le dará, lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, a tomar, a quedarse borracho, a beber y a embriagarse, o sea, el Señor no le va a dar a cargo. Antes de que te llames tú un discípulo o un seguidor mío, o sea, muestra tus obras, o sea, tu causa. Aquí le está diciendo un acuerdo que le está diciendo que cuando entres al servicio, ok, Señor, seré un buen siervo. Y cuando tú regreses, yo estaré haciendo las cosas de que tú quieres que haga. Yo no voy a tener una gran fiesta, todos borrachos y todo eso, pero esta es la fotografía que Jesús le puso. Pero Jesús le dice a Yeshua, yo espero que no hagas todas estas cosas malas mientras yo no esté. Tú necesitas estar preparado y listo porque yo regreso, porque regresaré y va a regresar a establecer la justicia. Y si tú entras en este acuerdo con el Señor, entonces sostén ese acuerdo. Él no dice que toda la humanidad tiene que ser así. Está hablando de sus siervos, así que demuestra tu causa con tus acciones. Tienes que saber que no soy un mentiroso y te voy a hacer preguntas y te voy a preguntar qué hiciste con mis encargos. Así que, y es que el siervo, es tu fe y tu acción la que cuenta. La fe y la acción. Continuemos. El siguiente, por favor. Y dice que el siervo sabe lo que su maestro quiere. El Señor nos pregunta algo que hacer y lo tenemos que hacer porque Él es justo, pero alguien que no sabe y hace algo malo será castigado parcialmente porque parece ser que no sabe lo que está haciendo, pero como Dios regrese, Él va a saber quién hizo un pacto con Él, qué es lo que Él te dijo, lo que tú hiciste, cómo le respondiste, la manera del ministerio, si tú has sido fiel. Es un nivel de compromiso y muchos tienen un compromiso muy bajo en el Señor y hay gente que tienen llamados más altos y no son más justos que nada, sino que es lo que Él han estado de acuerdo con el Señor. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Espero que sí. Cuando alguien ha sido dado más se le hará requerido. Y aquel siervo que sabía la voluntad del Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, dice. Pero tendrás que, se te pide que el Señor, que hagas lo que el Señor te pide, pero Él no quiere que seas un abogado, un pastor o un rabino, sino que Él quiere que seas fiel en el acuerdo que tú tienes con Él, en tu llamado. Nunca te compares con nadie más, sino que sé fiel con lo que el Señor te ha llamado en tu vida a hacer. Así que vámonos a la siguiente.
Yo no sé si alguien ha escuchado a Stephen Covey. Tiene los 7 hábitos de personas con éxito. Él dice muchas cosas. Dice, ponga las cosas primero. Las cosas que van primero, póngalas primero. Las cosas que importan en tu vida. Sé sincero contigo mismo, con tu alma, con tu ser. Y pongamos las cartas sobre la mesa. Y pon las cosas que van primero, primero. Si tu familia es importante, primero. Si tu trabajo es más importante, seas fiel a quien ves tú y a quien el Señor te ha llamado a ser. Y empieza con el final. ¿Cuál es el final? La eternidad. Ese es el final de todo, cuando estemos en la eternidad. Entonces tiene que ver cuando Moisés estaba dando a Israel su última oratoria y él está diciendo a Joshua que siguiera con el éxito en la tierra de Israel. Así que finalice bien y finalice su vida bien y establezca ese legado, pero siempre tenga en cuenta, presente siempre lo último que vamos a estar, que es la eternidad. Así que cuando Yeshua está hablando de esos tesoros, no es algo tangible que él está hablando. Esas cosas que usted atesora, mira su vida y dice, ay, todas esas cosas que yo hice, porque tú me llamaste a hacerlas. Esas palabras, esos hechos, esas historias, esas vivencias, esas experiencias son como tesoros y celebramos todo eso. Yo me emociono, la verdad, cuando me recuerdo y voy a celebrar con Dios por toda una eternidad en su reino, por siempre y para siempre. Vamos a estar todos juntos y celebrar, así que yo me enciendo con mucho gozo con ese tema. Y hay otra cosa que es el último, que está la último párrafo, es la celebración de la disciplina. Es otro libro que dice el uso de las buenas cosas para nuestro final. Nuestro servicio a veces nos engaña, la religión falsa. Tenemos que tener mucho cuidado. Esa es la verdad. Tenemos que entender y recordar cuando estamos haciendo algo, sirviendo al Señor, esas cosas tangibles que tenemos en nuestra mano todos los días. Tenemos que ser fieles el unos al otro y al Señor, a Dios. Y el último pantalla, hay un par de términos aquí. Cuando yo estaba haciendo mis estudios, la mayoría es griego, y quería traer esto aquí. Hay un poquito extra de estudiar todo esto. Uno de los términos que es usado en este pasaje es doulos, que significa servir, siervo. Para las mujeres que ayudan a otras mujeres a tener bebés se llaman doulas, pero este discípulo específicamente mafeatis, que literalmente significa el que está aprendiendo. Está pistos, el griego, que es un creyente. Es importante para nosotros ver, y es muy interesante cuando está leyendo los evangelios, está viendo la perspectiva de Matthew, de Juan, y ven los mismos eventos de una manera diferente. Es muy interesante cómo reportan ese evento. Así que algunos discípulos ven grandes multitudes y ahorita están solo enfocados en los 12 porque están viendo, pero esa es la diferencia de los creyentes. Hay grandes multitudes que creen en Jesús, pero no quieren ser discípulos, no quieren ser preguntados esa pregunta, ¿me sigues? Sino que no significa que no tengan salvación o que no sean salvos. Aún están por la gracia de Dios, porque somos salvos por fe. Así que hay algunas cosas que están pasando aquí en cuanto a términos y quién es quién y quién está siguiendo. No son creyentes falsos, son creyentes, pero no son
no están en ese nivel de integración que estamos hablando. El cielo va a estar lleno de personas y no todos van a ser los 12 cercanos de Yeshua, van a ser muchos, millones más. Una cosa que yo espero que recordemos de todo esto es la gracia de Dios y el amor de Dios y la motivación que Él da y ese regreso que Él va a tener, este reino del cielo de Yeshua que dice que Él va a establecer, Él lo va a establecer. Así que oramos que Él siga siendo fiel no solo en nuestras vidas, pero cuando regrese, que diga, Él va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Amén. Así que vamos a cerrar en oración y creo que tenemos una canción más de alabanza y tenemos la alabanza, ¿verdad? Yo estoy muy contento. Yo creo que no está muy bien para el rabino cuando el Señor hace tan bien sin que ellos estén, pero yo creo que aquí hay un trabajo. Pero gracias, Señor, por esta oportunidad de disfrutar el Shabbat juntos. Así que tengamos estas oraciones y vamos a invitar al grupo de alabanza que venga. Avino, Padre en el cielo, te damos gracias por este día y todos los días que hagas este día santo, solo como tú lo haces todos los días y en este día de Shabbat, que es un tiempo especial que has consagrado para nosotros estar juntos y alabarte y estar recargados otra vez, a estar otra vez renovados, Señor. En este ministerio, cada vida tiene un diferente llamado, diferente ministerio. Yo solo pregunto que tu regreso sea una motivación para cada uno de nosotros que estamos en tu ministerio, porque tú establecerás tu reino. Señor, sabemos que podemos escuchar tu voz, que eres tangible, que probemos y veamos que el Señor es bueno, que visionemos tu imagen, Señor. No imaginarnos, pero sí sabemos que regresarás y confiamos en eso porque nos has causado este amor para ti, Señor, y para seguir la justicia. Así que preguntamos, Señor, que estamos aquí mientras vemos que tu voluntad y tu justicia y tu voluntad sea hecho y tu justicia que sea en el cielo también como en la tierra. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.